Amén. Dios les bendiga. Una vez más, Dios nos permite estar con todos ustedes a través de la transmisión en vivo que estamos realizando. Hoy día para tratar sobre los desafíos que tiene la iglesia cristiana cerca del tercer milenio. Y para ello, pues, vamos a tomar un poco de la historia del inicio de la fe cristiana, de la iglesia cristiana, ante un poderoso imperio como es el Imperio Romano, ¿no?, que había conquistado casi el mundo de ese entonces. Entonces vamos a tomar un poco la escritura y la historia, y esto menciona que la iglesia cristiana del primer siglo tuvo que enfrentar una fuerte oposición cuando quiso realizar la tarea evangelizadora que encargó Jesucristo a sus apóstoles y discípulos. Este enfrentamiento, esta fuerte oposición de parte del Imperio Romano, cuya cultura y civilización practicaba la idolatría politeísta, es decir, tenían muchos dioses y a ellos sacrificaban en rituales donde incluían pues la adivinación, y que esto traía pues o se creía que vinculaba a los hombres y a los dioses a fin de conseguir el favor de ellos. Fiestas y celebraciones paganas donde se practicaba el libertinaje sexual eran públicas y privadas. Sí, era como se comportaba la sociedad del imperio, ¿no? El ciudadano romano tenía una característica muy importante que creo que es importante también mencionar. El ciudadano romano era considerado el jefe de la familia, pero también el dueño de la familia, de los integrantes de la familia y de sus esclavos. Y ojo, este jefe de familia tenía poder para decidir la vida y la muerte de aquellos integrantes de su familia. Además, el Imperio Romano practicaba el comercio de esclavos. Ellos impusieron la primera forma de práctica de los derechos legales romanos en una forma escrita. Fue el primer imperio que impuso este tipo de leyes, donde se escribían las leyes, ¿no? Lo impusieron a todas las naciones que conquistaban, ¿no? Lógicamente, estas leyes estaban constituidas en el derecho llamado el derecho romano, que también tenía que ver con las clases sociales, entre ellos los senadores, los administradores del imperio, los movilitas, los patricios, los plebeyos, los ricos, y luego, lógicamente, la plebe, los libertos y los esclavos, quienes no podían ser ciudadanos romanos. Ante este conocimiento, este informe, también tenemos que decir que la Biblia nos muestra cómo la iglesia de inicios del siglo, iglesia cristiana, impactó en la civilización del Imperio Romano, logrando un cambio en sus costumbres, efectuado principalmente por la predicación de la palabra de Dios y con la intervención del poder sobrenatural del Espíritu Santo. Estas fueron las armas que conmovieron y saturaron cada ciudad de este imperio, logrando la conversión de hombres, mujeres y familias a la fe de Jesucristo. El libro de los Hechos de los Apóstoles menciona en su capítulo 2 la primera conversión, donde el apóstol Pedro
levanta la voz para dar a conocer la manifestación del derramamiento del Espíritu Santo y señalar a los israelitas, ¿no?, como culpables de la crucifixión y muerte del Señor Jesucristo. Permitida, por supuesto, por Dios, para que luego lo resucitara de los muertos. En esa primera ocasión, 3,000 personas se arrepintieron y fueron bautizados en agua para formar el primer grupo de la iglesia llamada en sus inicios la Iglesia del Camino, la Iglesia de los del Camino. Los apóstoles continuaron haciendo señales y prodigios de manera que en gran número se adherían hombres y mujeres, logrando la aprobación del pueblo. El arrepentimiento de cientos de miles de personas que creyeron y se convirtieron continuó y dio lugar a que se formaran las primeras comunidades que daban ejemplo, mostrando un cambio en sus conductas, donde prevalecía el amor, la unidad, la generosidad, la fe, la perseverancia y la fidelidad, no importándoles el ser quemados y muertos por las bestias en los circos romanos antes de renunciar a su fe en Jesucristo, aquel que perdonó sus pecados. Dios, queridos amigos y hermanos, intervino poderosamente en ese momento, respaldando la predicación de esta primera iglesia, que se desarrolló bajo la manifestación de los dones y ministerios concedidos por la dirección del Espíritu Santo. Muy importante. ¿Quién era el que dirigía y ordenaba en una forma sobrenatural a los apóstoles y discípulos? Los apóstoles, quienes lideraron la iglesia, mostraban pues fidelidad, obediencia e integridad en las enseñanzas que Cristo instruyó, los mismos que fueron causa de rechazo, de amenazas, de violencia, de castigos y condena, soportando martirios y muertes horribles como ser quemados, el decapitamiento, el despellejamiento y crucifixiones por defender su fe en Jesucristo. Estos hechos sacudieron las bases sociales y de gobierno del poderoso imperio romano, que finalmente se rindió aceptando la fe en Jesucristo y con ello un cambio trascendental necesario para la historia de la humanidad. Queridos amigos y hermanos, hoy la iglesia que se acerca al tercer milenio deberá seguir enfrentando más desafíos. Es decir, la iglesia tiene que tomar la posta que dejaron estos hombres, estos mártires. Pero algunos se preguntarán, ¿por qué Dios permite estos desafíos? Porque enfrentándolos nos permitirá ser más eficientes y eficaces. ¿Para qué? Para cumplir la importante y hermosa tarea que Dios nos permite al evangelizar a la humanidad de estos últimos tiempos. Queridos hermanos, para mí y para usted y para todo creyente y para la iglesia cristiana es un privilegio que Dios nos haya escogido en estos últimos tiempos
para ser una herramienta, un instrumento de Dios para predicar, para anunciar el reino de Dios. Recordando, muy importante que recordemos esto, lo dicho por nuestro Maestro Jesucristo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 14, dice que será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Importante dato, importante palabra que nos señala, ¿no?, los tiempos y la pronta venida de nuestro amado Jesucristo. Porque el fin, aleluya, de la humanidad o de los hechos que se ocurran en la humanidad, gloria al nombre del Señor, será, aleluya, a partir de una de las señales como esta que Jesucristo dijo que será predicado el Evangelio en todo el mundo. El Evangelio del reino de los cielos en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces nos acercamos al fin. El día de hoy yo propongo que analicemos 6 desafíos que tiene la iglesia de hoy. El primer desafío es ser pertinentes. Necesitamos básicamente, queridos hermanos, volver a practicar, ¿no?, el criterio apropiado que utilizaba Jesús cuando interactuaba con las personas. Él conocía la problemática del pueblo, sabía sus necesidades, pero fundamentalmente se acercaba a ellos con un lenguaje claro, simple, que transmitía cercanía y empatía. A los agricultores, él les hablaba sobre agricultura, a los pescadores sobre la pesca, a los que sembraban sobre la siembra. Usaba cada realidad y cada contexto de manera integral. Les acercaba los valores del reino de Dios. En la actualidad, como iglesia, nos cuesta ser pertinentes. Este es el primer desafío. Y cometemos el error de no saber aplicar el concepto de lo espiritual en su debido momento e instancia. Gloria al nombre del Señor. Por ello, en muchos casos, nos catalogan como extremistas, como radicales y otros. De esta manera, nuestro mensaje se vuelve lejano y real, como si no tuviéramos interés y no comprendiéramos las personas en su contexto, en su realidad social y espiritual. Debemos esforzarnos por capacitarnos en la palabra, orar, ayunar y tener la certeza, eso es importantísimo, de tener el don del Espíritu Santo para que se cumpla en nosotros lo prometido por Jesucristo, que dijo: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él también las hará. Y escuche esto, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Esto lo dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 12. Amén. El segundo desafío es el del compromiso. Una iglesia que realmente está comprometida con el Evangelio de Jesucristo es consciente de la necesidad
que tienen las personas y de sus carencias, no solamente espirituales, sino también afectivas, económicas, laborales, sociales y familiares. Los que predicamos el Evangelio tenemos que hacer un análisis de todo esto, tomando como modelo, Jesús se comprometió con las personas en una forma integral. Sanó a los enfermos, limpió a los leprosos, dio de comer a los hambrientos, revivió a los muertos, consoló a los que sufrían y perdonó a los pecadores. Por eso creo necesario recordar esta frase: un compromiso sin acción es indiferencia. Y una fe sin compromiso es simplemente una religión. El tercer desafío que propongo es cómo lograr tener éxito. Pero tener éxito ante los ojos de Dios. La respuesta la podemos encontrar en la Biblia, en el libro de Colosenses. Pablo escribió a la iglesia de Colosenses en el capítulo 1, verso 10, diciendo lo siguiente: que los cristianos, los convertidos, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, tiene que andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y, muy importante, creciendo. ¿Y cómo creciendo? En el conocimiento del Señor, de Dios. Sin embargo, gran parte de la iglesia actualmente ha copiado y usa patrones, esquemas y reglas para calificar, definiendo equivocadamente a los ministerios de grandes estructuras económicas y edificaciones, los cuales manejan los medios de comunicación y tienen la capacidad de convocar y movilizar gran cantidad de personas, que presentan cultos y grandes campañas. Esto es lo que los define, según ellos, como exitosos, comparándose con lo que el mundo llama la cultura de la plataforma. Es increíble, hermano. Lo que les voy a mencionar es un ejemplo de lo que estamos refiriendo. Según noticias e investigaciones sobre un conocido teleevangelista llamado Cash Luna, seguramente ustedes lo reconocerán, este señor gastó 44 millones de dólares para construir su templo llamado Casa de Dios, que es una de las más grandes mega iglesias de toda América Latina, que tiene una capacidad para 25,000 personas y un estacionamiento para 3,300 vehículos. Esta construcción cuenta con amplias cafeterías, guarderías y librerías. Ahora bien, este personaje a quien me estoy refiriendo adquirió un avión valorizado en la suma de 2 millones de dólares. Según él declara, para realizar su trabajo de evangelización. Los millones gastados ha dado lugar a que sea investigado por las autoridades, quienes han encontrado indicios de haber lavado dinero del narcotráfico. Esto no lo digo yo porque quiero, ni estoy en contra de nadie. Esto está en las redes, en los periódicos, en la televisión, de quienes han investigado
autoridades que investigan. Esas autoridades han encontrado indicios de haber lavado dinero del narcotráfico. Y ese dinero también le ha servido para invertir y financiar campañas políticas de varios presidentes de Guatemala. Lo puede leer. Ahí están las pruebas. Ha estado investigado y sigue investigado. El Banco Mundial, quiero que me escuche bien, para que se forme una clara idea de lo que estamos diciendo. El Banco Mundial menciona que Guatemala es el país más pobre del mundo. ¿Me está escuchando, verdad? Y tiene, escuche, la cuarta más alta índice, el más alto índice que afecta el crecimiento al 47% de todos los niños menores de 5 años. O sea, el hambre, la desnutrición afecta el crecimiento al 47% de todos los niños menores de 5 años en Guatemala. Usted puede darse una opinión. ¿Cómo puede ser posible que un hombre de Dios gaste 44 millones de dólares para hacer una mega iglesia en un país que se mueren de hambre los niños? ¿Dónde está la razón? ¿Dónde está la espiritualidad? ¿Dónde está la misericordia? ¿Cómo podemos construir ese tremendo edificio gastando tanto dinero, sabiendo que los niños se mueren desnutridos de hambre? ¿Cómo podemos comprar un avión de 2 millones de dólares si se mueren personas de hambre en su país? Por favor. Quiero que la iglesia que me escucha, hermanos que están aquí, oremos por esta situación. No es correcto, no es de cristianos el hacer estas cosas. Ahora, muchos dirán, estamos criticando. Señor, no estamos criticando. Lo que hacemos es informar para que usted se haga una clara idea y razone. Entendemos los esfuerzos, la labor que realizan las iglesias y estamos de acuerdo de aquellas iglesias que cumplen con la orden de Cristo de predicar el evangelio y que de esa forma se salve la mayor cantidad de personas. Pero, querido hermano, es necesario saber diferenciar que el éxito en sentido bíblico se mide por alcanzar, ¿no?, la transformación y exteriorización de los frutos y la encarnación de la moral, los valores, los principios y las virtudes que enseña el evangelio. Esa es la tarea, una tarea transformadora, como lo hicieron nuestros padres en el principio del cristianismo. El apóstol Pablo menciona en el libro de Filipenses, capítulo 2, versos 5 y 8. Haya pues, dice, el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.
Entonces, ¿cómo somos exitosos? Somos exitosos cuando somos obedientes, cuando practicamos la santidad, cuando hacemos la voluntad del Padre, cuando amamos y tenemos misericordia, cuando hacemos y amamos la justicia, cuando defendemos al pobre y a la viuda, cuando cumplimos en edificar la iglesia, aplicando ¿qué cosa? Cordura, sentido común, conocimiento de Dios y madurez en nuestros actos y la conducta. El libro de Efesios, capítulo 5, verso 15 al 17 dice, mirad pues con diligencia cómo andamos. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. A esto le agrega Santiago capítulo 3, verso 13, la pregunta siguiente. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Demuestre entonces con su buena conducta mediante obras hechas con humildad y sabiduría. ¿Se da usted cuenta? El cuarto desafío es el de ser la voz de los que no tienen voz. El libro de Proverbios, capítulo 31, versos 8 y 9, dice lo siguiente. Abre tu boca por el mudo en el juicio de los desválidos o los desvalidos. Abre tu boca, juzga con justicia y defiende la causa del pobre y del menesteroso y de los que no pueden hablar por sí mismos. La iglesia, nosotros, fuimos llamados a defender y a hacer justicia. Proclamar el año agradable del Señor. Querido hermano, el evangelio trae dignidad a las personas, equipara sus derechos, asiste a los necesitados, defiende a los menesterosos y a las viudas. Por ello, nosotros debemos reconocer y defender el respeto, la dignidad, los derechos humanos, el ejercicio de la autoridad y la justicia, haciendo lo que es debido y ojo a lo que está ligado al bien común, no solamente al bien nuestro. Queridos pastores, no es, aleluya, tu bien el que Dios te ha mandado perseguir, sino el bien de toda la comunidad, de toda tu iglesia. A su nombre, gloria. Hermanos, en la historia hay un caso de un hombre de Dios, el reverendo Martin Luther King, que en los años 60 y 70 en los Estados Unidos encabezó la lucha contra el racismo, reclamando, escuche bien, los derechos de los ciudadanos afroamericanos. Él pronunció un famoso discurso en la ciudad de Washington llamado I have a dream. Yo tengo un sueño, en el que defendía a una sociedad de blancos y negros para que vivieran en paz y armonía. Queridos hermanos, estos hechos que realizó este hombre de Dios, el reverendo Martin Luther King, lograron que el año siguiente el Congreso aprobara la ley de los derechos civiles. Pero lastimosamente,
fue asesinado por un segregacionista blanco. Después de esto, el presidente Lyndon B. Johnson, presidente de los Estados Unidos, decretó un día de luto nacional, siendo el doctor Martin Luther King el primer afroamericano en recibir este honor por defender los derechos de sus hermanos. Este es un ejemplo que hemos perdido de vista también. El quinto desafío es el de saber comunicar adecuadamente el mensaje del Evangelio. Y aquí voy a poner énfasis. En este tiempo, la iglesia tiene serios problemas para transmitir el mensaje del Evangelio. Esto está ocasionando división y confusión. La Biblia al respecto expresa lo siguiente. En Tito, capítulo 1, verso 9, la Biblia nos dice que nosotros debemos ser retenedores de la palabra fiel, escuche, tal como ha sido enseñada, para que también podamos exhortar, ¿cómo? Con sana enseñanza, para convencer a los que contradicen. Sana enseñanza. El mismo libro de Tito, capítulo 2, verso 1, nos insta y dice, tú y yo tenemos que hablar lo que está de acuerdo a la sana doctrina, no a la doctrina de tu iglesia, de tu denominación, sino a lo que está escrito en la Biblia. Segunda de Timoteo, Pablo enseñando, preparando a su discípulo Timoteo en el capítulo 4, verso 3, advierte que vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que la iglesia tendrá comezón de oír. Y luego se amontonarán, ¿qué cosa? Maestros falsos, por supuesto, guiados por sus propias concupiscencias. Ya en el tiempo de Pablo, Pablo advirtía a su discípulo que iba a ser el pastor Timoteo sobre estas situaciones. Que se amontonan maestros con falsas enseñanzas, llevados por sus propias concupiscencias, doctores, teólogos y todos aquellos que se creen maestros y que aplican su posición personal, su posición denominacional. Todo eso debería de acabar. Pablo también escribe a la iglesia de Efesios en el capítulo 2, versos 20, 21 y 22. Y nos dice que edifiquemos primero sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Atención a esto. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Juan, en su primer capítulo, dice que Jesucristo es el verbo, o sea, la palabra. Entonces, la piedra del ángulo es Jesucristo. La piedra del ángulo es la palabra. Y sobre esa base de la palabra, dice que el edificio, o sea, la iglesia, bien coordinada, tiene que crecer para ser un templo santo en el Señor.
en quien también nosotros somos juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Luego Pablo se dirige a la iglesia de Corintios en su capítulo 3, versos 10 y 11, y nos dice lo siguiente: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice Pablo, en su labor, aleluya, evangelística, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero escuche, cada uno mire cómo edifica sobre él. Porque nadie, escuche, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo, que es la palabra de Dios. Nadie puede agregar, quitar. Nadie, absolutamente nadie tiene esa autoridad. Gloria al nombre del Señor. Por eso es importante que sepamos, conozcamos, ¿no?, la sana doctrina que nos lleva a ese fundamento que la palabra de Dios menciona. La iglesia, nosotros, debemos aceptar hoy, en estos tiempos, la injerencia de las comunicaciones y el buen uso de los medios digitales. Pero tristemente y con mucha preocupación vemos que gran parte de los creyentes manejan las diferentes plataformas como YouTube, Facebook, Instagram y otras en una forma inapropiada y también irresponsable, sin temor, con falta de conocimiento de la palabra de Dios, demostrando así la escasez de madurez espiritual para discernir, escuche, qué tipo de mensaje se puede publicar y cuáles son las inapropiadas para compartir todo lo que debemos compartir. Esto debe cumplir con el propósito de edificar y ser ejemplo, de ser la luz y la sal, como nos enseña la Biblia. En Tito, capítulo 2, verso 7, dice: presentándote tú y yo como modelo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Por ahí hay predicadores que no es por obra, dice, la salvación, y confunden a la iglesia. Pero Tito dice en el capítulo 2, verso 7, que tú y yo debemos presentarnos como modelo ante esta sociedad. ¿Modelo de qué? De mi conducta, de tu conducta, de tus buenas obras, de las buenas obras que yo tengo, para enseñar, ¿no?, mostrando, ¿qué cosa? Integridad y seriedad. Pues la iglesia debe confrontar a la actual sociedad, reconociendo su conducta y su condición, que la Biblia describe como maligna y perversa. Pero también la Escritura exhorta a la iglesia a resplandecer como luminares en este mundo. Por ello, debemos esforzarnos a ser irreprensibles y sencillos hijos de Dios,
sin mancha, asidos de la palabra de vida. Gloria al nombre del Señor. Por último, mencionamos el sexto desafío. Quisiera desarrollar y mencionar que este sexto desafío es el de saber formar las generaciones que vienen, las próximas generaciones. Esa es la responsabilidad que tiene la iglesia en este tiempo. Tomamos la Biblia como ejemplo. ¿Y qué nos dice la Biblia? Que Dios nos ha hecho sus ministros para que prediquemos la palabra de Dios. Este misterio que estuvo oculto desde los siglos y generaciones pasadas, pero que ahora se ha manifestado a nosotros. Es que Dios nos ha dado el privilegio, la facultad, pero también la bendición de estar viviendo en este tiempo para que prediquemos la palabra de Dios, pero conforme a lo que Dios ha mandado. Vuelvo a repetir, a lo que está escrito, según el fundamento. En este sentido, nosotros debemos contentarnos, no debemos contentarnos con enseñar. No es suficiente sentar una posición religiosa o denominacional. Aquí hay mucha confusión. Yo pertenezco a una denominación, creo que mi denominación es la que tiene toda la verdad. Inclusive me apropio de la verdad. Y cuando predico, lo que hago es jalar, ¿no?, a esa oveja que viene de otra iglesia para llevarlo según mi idea a la denominación, a mi iglesia, porque creo que mi iglesia tiene la verdad. Estás equivocado. La verdad no es tuya, no es de tu denominación. La verdad no tiene dueño. La verdad es Jesucristo. Tienes que preocuparte muy seriamente en lo que estás haciendo y predicar con sabiduría, no inclinando, ¿no?, la posición que tiene tu iglesia, tu doctrina, tu denominación, que muchas veces es de una aparente piedad. Por eso es importante, es menester alentar y inspirar a las primeras generaciones, a las próximas generaciones, para que estas próximas generaciones, puedan acceder a responsabilidades que les permita demostrar ser un modelo de conducta seria, de principios, de reglas, de alta moral cristiana. Ese es nuestro deber, que las próximas generaciones nos superen en fruto y en la extensión del reino de Dios. Vamos a concluir. Hemos visto que la iglesia primitiva conmovió los cimientos del Imperio Romano mediante el poder del Evangelio, a través de la obra del Espíritu Santo en sus corazones, que modelaron sus vidas de conformidad con la vida de Cristo. Hacían lo que Él había hecho. Hablaban como Él hablaba. Y se sacrificaron como Él se sacrificó. No fue por ellos. No fue
porque usaron estrategia solamente. No fue por su protagonismo, no fue por sus recursos, no fue por su capacidad. Fue porque obedecieron al poder del Espíritu Santo que se manifestó. Necesitamos en este tiempo devolverle al Evangelio la frescura y la pertinencia que le hemos quitado. Es menester tomar la cruz y retomar la senda del sacrificio por Cristo. Particularmente, querido hermano, a mí siempre me impactó la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista no hizo milagros, no conquistó reinos, no derribó murallas, no hizo caer fuego del cielo, no sanó enfermos, no levantó paralíticos, tampoco mató gigantes. Pero Jesús dice de él lo siguiente: les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Lo menciona el apóstol Mateo, capítulo 11, verso 11. Juan el Bautista fue considerado por Jesús como el mayor, no por lo que hizo, sino por haberse rendido lo suficiente para mostrar únicamente al Mesías y señalarlo diciendo: soy solo la voz de uno que clama en el desierto. La iglesia debe hacer lo mismo y considerar aún la muerte para poder exaltar y servir y mostrar solamente a Jesús, nuestro Señor y Salvador. Queridos hermanos, tenemos que volver a la senda antigua. Tenemos que recapacitar. Tenemos que confrontar el tiempo que vivimos. Y para ello tenemos que tomar los consejos de la Biblia. No los consejos de un hombre, de un líder, de un manejo, de las herramientas de marketing que están usándose. No los espectáculos y tanta, tristemente, bromas, chistes y otras cosas que se usan en el altar para llamar, para captar la atención. Eso no es lo que Jesucristo mandó a su iglesia. Espero que estas palabras puedan servirte para que medites, para que hagas un alto en tu camino, en tu trabajo, en tu labor, en la iglesia, en tu familia, y puedas presentarte como un obrero aprobado delante de Dios en el tribunal de Cristo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más agradecido de poder llegar, Señor, por este medio para compartir, para edificar, Señor, aleluya, a tu iglesia, para confrontar, Señor, aleluya, los momentos que vivimos y poder realizar juntos y unidos en amor la tarea que tú nos entregaste en estos últimos tiempos. Te pido en una forma especial que bendigas a los pastores, a los líderes, que tu Santo Espíritu, Señor, aleluya, los guíe, les enseñe, los capacite para confrontar, Señor, todas las situaciones que se están levantando en estos últimos tiempos y que el enemigo, Señor, ha proyectado sobre tu iglesia. Te pido en una forma especial que tu Santo Espíritu se derrame
Que tu Espíritu Santo llene a cada hermano, hermana, Señor, aleluya, a todo creyente de las diferentes congregaciones y denominaciones que tienen un corazón, Señor, rendido y que quieren hacer tu obra. Llénalos de tu poder, bautízalos con tu Espíritu. Señor, cambia y transforma. Guía, tú sé nuestro guía, Espíritu Santo, para que podamos realizar una tarea con éxito. Y un día, el día que estemos delante de ti, en ese tribunal, el tribunal tuyo, el tribunal de Cristo, podamos recibir de ti, mi amado Maestro y Señor, esa palabra que dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Gracias por este momento. Señor, muchas gracias en el nombre de Jesús. Querido amigo, querido hermano, si te ha sido de bendición este momento, este tiempo que hemos compartido contigo la palabra de Dios, voy a solicitar que compartas con tu familia, con los conocidos, que llegue esta palabra para que también sea una bendición para todos ellos. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén.